Este es el podcast de Selim Aranda. Conversaciones de vida, liderazgo y negocios que te ayudarán a descubrir quién tú eres. Principios prácticos que te ayudarán a tener una vida mejor, un liderazgo mejor y un mejor negocio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a toda nuestra audiencia especial que está cada 2 semanas pendiente de nuestro nuevo episodio de este podcast con Selim Aranda, conversaciones de vida, liderazgo y negocio. Y yo creo que aquellos que nos están viendo a través de YouTube pueden ver la alegría que tengo en mi rostro porque es un episodio súper especial. Y si tú me estás escuchando, te quiero invitar a que saltes a YouTube para que te des cuenta de lo que está pasando tras bastidores. Estoy súper contento, súper alegre de llevarte hacia ti, presentarte este episodio especial, como ya lo dije. Especial porque tengo conmigo a un gran amigo, tengo conmigo a una persona que diría yo un regalo de parte de Dios a mi vida y a la vida de mi familia. Y lo que están viendo en YouTube ya saben, ya saben, tienen el rostro de esta persona y el nombre. José Santos, bienvenido hermano a este podcast, a este episodio. Gracias por darnos de tu tiempo y poder abrir tu corazón en este episodio. Bienvenido hermano, gracias. Gracias, Celín, gracias por la invitación y por esa introducción. La verdad es que nos conectábamos antes y sí, veo la energía que tienes, la alegría y yo lo siento aquí como una buena vibra, ¿no? Vibración de la buena. Gracias por tenerme en tu podcast, gracias por, ¿verdad?, abrir este espacio para que podamos compartir un poquito de mi historia y bueno, que esto sea para ayudar a muchas personas en lo que podamos compartir el día de hoy. Gracias, hermano. Claro que sí. Para nosotros es un honor, de verdad. Y quiero dar un poquito de historia. ¿Por qué estoy tan alegre? Porque hace varios meses atrás, yo le compartí a José, mira, José, ¿por qué no grabamos un podcast y comparte tu historia? Y en ese momento, me escuchaste, no me dijiste mucho, sino que algo así fue el comentario a través de WhatsApp. Y luego traté nuevamente y me di cuenta que en realidad necesitaba darte un espacio, ¿ok? Quiero decirle a nuestra audiencia, mucho ojo al episodio que van a escuchar hoy, que van a ver hoy. Mucho ojo a la historia y como decía José, lo que queremos es que a través de estas historias vividas y crudas y reales, tú puedas aprender, tú puedas crecer, ya sea porque le vas a ayudar a otra persona o porque de repente algún familiar tuyo está pasando por lo que vas a escuchar en este momento. Pero bueno, José, habiendo dicho esto, yo quiero hacerte ya de una sola vez la primera pregunta. ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Qué fue lo que activó eso de decir, ok, este es el momento para contar mi historia? Yo sé que Selene ya me traía para que lo hiciera, pero no estaba listo, pero ahora sí. ¿Qué fue lo que te motivó para contar esta historia ahora? En primer lugar, quiero agradecerte por insistir, ¿no? Muchas veces nosotros podemos hacer algún acercamiento, como tú lo hiciste conmigo, y luego alguien nos dice que no, y allí lo dejamos y no le damos, ¿verdad?, este seguimiento o incluso podemos insistir. Y en tu caso, pues, insististe y esto se está dando hoy, así que te lo agradezco. En Sí. primer lugar, cuando conversamos inicialmente, me encantó la idea de estar acá en el podcast. Y luego comencé, ¿verdad? En parte del proceso que yo he estado viviendo a sentirme un poquito como que medio down, ¿no? Un poquito a niveles emocionales bajos. Así que cuando me hiciste el acercamiento por segunda vez dije, no es el momento. O sea, yo siempre quise compartir, digamos, he querido compartir mi historia, pero algo dentro de mí decía, no, todavía no es el momento. Mm. Incluso trataba, ¿no? En varios foros, como estuve en Toastmasters, y siempre deseé poder compartir un discurso que fuese mi historia, y nunca pude lograr hacerlo porque
no me sentía listo. Entonces hace escasamente no sé, unas semanas atrás conversábamos y te decía, no, todavía no. Sin embargo, hace unos días desperté muy temprano, mientras estaba en el espejo aseándome, sentí ese deseo y casi que escuché una voz que decía, es el momento, estoy listo, estoy listo. Y inmediatamente tomé el teléfono, te escribí y más tarde pues recibí esa respuesta tuya, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, Celine, he pasado un proceso y en ese proceso he tenido altas y bajas y ahora es que tal vez siento, y te soy honesto, todavía hay cosas que, ¿verdad? Se sienten un poquito como medias incómodas el poder comunicarlas, expresarlas. Sin embargo, siento que dentro de ese proceso estoy listo. Así que en esas estamos acá contigo hoy. Qué bueno, hermano. Gracias, gracias de verdad por empezar a crear esa apertura de lo que vas a compartir con nosotros. Cuéntanos cuándo comenzó tu jornada y de qué jornada estamos hablando. Claro, claro. Sí, para que nuestra audiencia, ¿verdad?, pueda tener Sí. idea específica. Me encanta que uses esa palabra jornada, porque una jornada, ¿verdad? Es un proceso que va avanzando y tiene esas subidas, tiene esas bajadas y tiene un tiempo, ¿verdad?, en el que se va dando. Entonces, estamos hablando de un proceso, de una jornada, como bien tú mencionas, de un diagnóstico de cáncer. Yo comencé en mayo de 2021 a sentir, ¿verdad?, ciertas incomodidades de salud. Como trabajaba por cuenta propia, pues una de las disciplinas que me había establecido había sido: necesitas estar bien de salud para poder ofrecer el servicio que ofrece de manera tal que puedas traerle sustento al hogar. Así, cuando ese domingo me despierto y siento una molestia en la parte baja del estómago, decidí ese mismo día acudir a una sala de urgencias en la tarde, luego de haber asistido a la iglesia. Y allí pues me trataron como un dolor estomacal y básicamente pues me dieron algunos medicamentos y me enviaron a la casa. Ese mismo episodio de la misma manera se repite la siguiente semana. Wow. Y ahí entonces yo empecé a decir, contra, hay algo que no está bien. Así que durante la próxima semana iría a visitar a un cliente que resulta ser que es un gastroenterólogo y aproveché esa visita para decirle, oye, mira, he estado viviendo en estas últimas semanas esto. Me dijo, no te preocupes, vamos a hacerte una serie de estudios, ¿no? O sea, una endoscopía, una colonoscopía, y ahí descartamos, y seguramente eso es algo, sí, del estómago, algo gastrointestinal, y vemos qué es lo que necesitas y listo. Y eso hicimos. Me hice entonces la endoscopía, la colonoscopía, y Okay. todo salió bien. Así que él decidió hacerme un CT scan para entonces ver si había algo adicional. Vemos ese CT scan y cuando llevo los resultados a su oficina, pues noté que en su rostro había una expresión que no era como la que él hubiese querido, ¿verdad? Tener para darme la noticia, pero sin embargo simplemente me dijo, mira, José, generalmente cuando estos estudios se hacen, si notan algo, pues piden que se haga en este caso, un PET scan Ujú. para descartar cualquier otra cosa. Yo esta es la primera vez que escucho esta palabra de PET scan y de qué será eso, no tengo idea. Le dije, nada, vamos a hacerlo. Así que ya en ese momento, cuando regreso a mi hogar, le voy comunicando a mi esposa lo que el médico me está comunicando. Y comenzamos un poquito a preocuparnos, pero descansando, ¿verdad?, en lo que él nos estaba diciendo. Sí. Todo es cuestión de verificar, todo va a estar bien, tranquilo. Tú eres una persona joven, saludable, no debes preocuparte. O sea Y que, cuando, José, perdón que te interrumpa, o sea, toda tu vida prácticamente saludable, o sea, un hombre saludable, un hombre, ¿verdad? Y de repente te da este dolor, como todo buen emprendedor, ¿verdad? Echándole ganas y decir, bueno, no puedo parar, pero la semana siguiente te vuelve a dar ese dolor. ¿Qué fue lo que te motivó a decir, hey, aquí hay algo, tengo que investigar esto, no lo puedo dejar pasar mucho? ¿Qué fue lo que te motivó a eso? inicialmente el que se repitiera Ah, ok, y de alguna manera quería tener una respuesta, ¿no? Porque al repetirse ya era algo
como que algo no está bien. O sea, tenía esa sensación, no podría explicarte. Y segundo, quería tener una respuesta a lo que estaba sintiendo. Así que a medida que pasa el tiempo, ahora tenemos un PET scan y cuando llegan los resultados, voy con mi esposa y en este caso vamos juntos a la oficina del médico y lo que él vio allí trató de explicárnoslo, yo digo trató de explicárnoslo, y quizás aquí me adelanto un poquito en el proceso de la entrevista. Una persona que va pasando por un proceso como este no debería ir solo nunca, ¿verdad? Al médico. ¿Por qué? Porque cuando comienza el médico a explicar ciertas cosas, no sabría decirte, Serín, pero en la cabeza sucede lo que yo puedo llamar como una pausa. Wow. Y esa pausa lo que permite es que tú ves a las personas moviendo sus labios pero tú no estás escuchando. No es ni Wow. siquiera que estés escuchando a la persona y no entiendes, es que no lo estás escuchando. Wow. Y a lo largo del proceso, ¿verdad? Mi esposa ha estado allí para acompañarme siempre y yo he tenido que decirle a veces días después, ¿qué dijo el médico? ¿Qué dijo la doctora? Y ella en el proceso inicialmente decía, pero tú estuviste allí, José. Mm. O sea, sí, pero no logré entender, no logré captar. Con el paso del tiempo, ella se da cuenta y simplemente muy amablemente pues responde a mis preguntas. Sí, Y sí. eso simplemente, ¿verdad? Una pausa. Siempre deberíamos estar acompañados de alguien que pueda absorber esa información. Así que el Claro. médico ese día ya tenía un plan. Dice, mira, vamos a enviarte donde la oncóloga. Ujú. Segunda bandera que yo digo, oncóloga. Wow. Sí, pero no te preocupes. No te preocupes. Tengo esta persona, es en quien confío, me gustaría que vayas a verla. Y Sí. la segunda persona que quiero que vayas a ver es un radiólogo para que podamos hacer una biopsia. Entonces, si vas viendo, son palabras que no necesariamente son de nuestro diario. Completamente nuevas para ti, PET scan, radiólogo y todo este montón de cosas. Me imagino que tu ser interior como que se iba intensificando de repente esa Claro. ansiedad, esa hasta desespero. Wow. Ok, entonces te dice que tienes que dar este paso y luego ¿qué sucede? Vamos a ver a la oncóloga, Ah, vamos a ver al radiólogo con los resultados que ya teníamos del PESCAN. Y inicialmente, y esta es la primera etapa que quiero, ¿verdad?, enfatizar en lo que ha sido mi jornada, sí, se vio que había un linfoma, o sea, es ok, un linfoma, es cáncer, grado 3. Sin embargo, está en un punto donde, digamos, no necesitamos hacer algo inmediatamente. Estamos hablando de mayo, junio, agosto aproximadamente de 2021. ajá, Así que empiezo yo en mi proceso de esperar, o más bien debo decir observar y esperar. Empezamos a hacer ciertos análisis, sí, intentamos hacer la biopsia en varias ocasiones, estaba en un lugar complejo en el intestino wow, y el radiólogo decía, yo soy una persona muy arriesgado, sin embargo, donde él mm, está bien complejo, está justamente al lado de la aorta y si yo hago uf, un movimiento que no necesariamente es el que deseo hacer, pues se nos puede complicar un poco el panorama. Así que por varias veces intentamos hacer esa biopsia sin éxito. Es wow, decir, llegaba a la oficina, íbamos al proceso y no lográbamos y regresábamos. Hasta que finalmente comienza a pasar el tiempo y ya para finales, digamos septiembre, me hacen un segundo CT. En este CT se vio un aumento en tamaño y ahí el radiólogo junto con la oncóloga decide que había que hacer esa biopsia sí o sí. wow, Así wow. que ahora era, wow. O sea, es que solo puedo imaginarme, me estoy transportando en ese momento, o sea, solo puedo imaginarme por decir decirlo, así decirlo, el tira y encoge, o sea, hay que hacerte la biopsia, pero no te la quiero hacer porque si me muevo unos milímetros puedo, y de repente llega un punto donde decir, ok, o se hace o se Se hace. hace. Y está el linfoma y luego está lo delicado de la, o sea, wow, ¿cómo tú lidias con eso? ¿Cómo tú sobrepasas ese momento de saber, bueno, si nos vamos para la derecha pasa esto, si nos vamos para la izquierda también pasa esto? O sea, ¿cómo tú... Ese es un momento de mucha ansiedad, mucha incertidumbre. Apenas estás entendiendo
lo que te están tratando de explicar, ves la complejidad, ves la necesidad o la importancia de que hay que hacerlo porque de lo contrario no tenemos un próximo paso, un próximo nivel que vamos a hacer, ya sea una acción de tratamiento, lo que fuese. O sea, era necesario. Yo recuerdo haber estado en la oficina del médico y simplemente preguntarle qué usted haría si fuese un familiar, qué, qué, qué usted sugeriría. Y Sí, él simplemente pues abrió su corazón y dijo, esto es lo haría de esta manera y yo te garantizo que si se dan las condiciones adecuadas podemos hacerlo. wow. Y se trata de confiar, Celine. Se trata de un momento de simplemente decir, Mm, listo, confío primero en Dios, segundo en las capacidades de este profesional como médico claro. y poner también, ¿verdad? De mi parte, una buena actitud de decir, mira, yo sé que necesitamos unas condiciones, Sí, yo estoy dispuesto que si tú me pasas a la máquina y las condiciones ideales no están y yo tengo que salir y esperar 2 horas, el tiempo que tú me pidas y yo regresar, yo estoy dispuesto a hacerlo y estar el día si es necesario. Entonces, esa actitud, ¿verdad? De querer también colaborar y entender que no solamente se trata del médico, sino también de uno. En wow. medio de la biopsia, eh, yo te puedo decir, Serín, que en aquel cuarto apenas se escuchaba la respiración. O sea, ni mi respiración ni la del médico. Yo apenas veía al médico porque tengo una pantalla de frente, Sí, pero yo sé que él estaba, él estaba ¿qué quizás en hice? mucho más tensión que yo. Wow, Así claro. que cuando se da finalmente ¿verdad? Esa luz de que hay que hacerlo sí o sí, pues pasamos a hacerlo. Okay. Nos sometimos a ese proceso y gracias a Dios de la primera se dieron las condiciones ideales para que él pudiese no solamente hacer 3 muestras, sino tomó una cuarta muestra. Ah, Sí fue un proceso muy doloroso. mm, No puedo comparar ese dolor mm, con nada físico, sino, Serín, te puedo decir que para mí ha sido un dolor comparable mm. a cuando pierdes un familiar, que tú sientes que rasgan algo de ti. Y, y bueno, se hizo, se dio, luego entonces vimos los resultados, que ya estamos en septiembre de 2021 y efectivamente pues allí tuvimos la noticia del diagnóstico de cáncer, como te comenté, un linfoma folicular, grado 3, y, y empezamos un proceso de delinear junto con la oncóloga, otro oncólogo que eventualmente se une al equipo, digo yo, para poder delinear cuál va a ser el proceso Sí, como una segunda opinión. Y este proceso tomó meses, lo que lleva, ¿verdad?, muchas veces a uno desesperarse, porque entonces ahora sabes que tienes algo. La sí, primera etapa estás descubriendo qué es, cómo se va a trabajar. Hay momentos donde debes simplemente, como decía la oncóloga, observar, esperar. Y hay otros momentos en los que simplemente estás esperando, esperando y no sabes qué va a suceder. claro. Y llega septiembre, dan el diagnóstico, comienza ese proceso. Y, y yo comencé a tener un cambio, digo un cambio positivo, Okay. porque en vez de tomar la noticia como, wow, esto es el fin, Ujú, lo quise ver como un inicio, ¿no? Sí, tuve miedo, mucho miedo, y sobre todo porque el cáncer se tiende a ver como muerte, ¿no? Escuchas a alguien que tiene cáncer y piensas en que simplemente lo próximo es la muerte. Entonces, por supuesto que tuve miedo, tuve mucho temor, noches muy difíciles, oscuras, de ansiedad. ujú. Sin embargo, empecé a transformar eso en algo diferente, ¿no? Recuerdo que una de las primeras cosas, y todavía no sé por qué, que vi fue, yo quiero hacer un maratón. O sea, o sea que pasas el proceso de la incertidumbre, ahora la certidumbre, ok, es esto. Pasaste ese momento de sentir no solamente dolor físico, sino emocional, a verlo como un reto adelante de ti, como algo que, hey, esto yo lo voy a superar. Y ahora te estás trazando, quiero correr una maratón.
O sea, ese sub y baja no cualquiera lo puede dominar, ¿eh? Y esa es una de las cosas que me ha impactado de ti cuando recién nos conocimos, y vamos a entrar un poquito más a detalle a eso, esa determinación y ese enfoque. Entonces, llegas al punto de decir, yo quiero correr una maratón. ¿Por qué llegaste a sentir eso? O sea, ¿por qué de venir de un diagnóstico y ahora yo quiero correr una maratón? ¿Qué fue, qué cambio hubo en ti que te redireccionó ese pensamiento, no tanto en lo que estabas sufriendo, sino que lo que podías alcanzar a través de la maratón? Sabes que estuve varios días pensando y simplemente escribiendo en una libreta, tomaba notas, lo que viniese a mi mente. A veces organizaba un poco el día porque de pronto la incertidumbre me arropaba. Sí. Y en uno de esos procesos, pues me di cuenta que o sea, yo vengo corriendo hace ya unos años. Ujú. Y las últimas carreras que había hecho antes de ese momento había sido la más larga, 16 millas. Ok. Y tres personas el mismo día me dijeron, ya estás listo para un maratón. Y yo decía, no, no, chacho, no, no, definitivamente no. Y cuando este proceso llega y esa meta, ¿verdad?, sale, aflora, empezó a como a dar como la gota sobre la piedra, un maratón, un maratón, un maratón. Y recuerdo haber estado un día tomando esas notas y haber escrito la palabra cáncer. Mm. Y como te mencioné, se asocia con muerte. Y yo decía, ¿cómo yo puedo cambiar el significado, al menos para mí? Sí. Wow, Entonces, wow. si tú, Eso está poderoso. Eso está poderoso. Tú te llegas a preguntarte, pones la palabra cáncer, ¿cómo yo puedo cambiar el significado, aunque sea para mí? aunque sea para mí. Wow, dinos más de eso. Así que cuando veo escrita la palabra cáncer, Okay. me centro en el medio de la palabra y Ujú. empiezo a ver hacia la izquierda y luego inmediatamente hacia la derecha. Y la palabra que veo es nacer. Mm, Y al ver la palabra nacer, mm, encontré un significado diferente, como bien te dije, aunque fuese para mí. wow, wow, O wow. veo el cáncer como algo en que me estoy acercando Mm, a lo que típicamente vemos, morir, sí. o lo veo como algo que realmente puede llevarme a nacer, a Oh, una transformación, a tener un cambio en mí. Y aunque fuese poco tiempo, si fuese el caso, pensaba yo en ese momento, de que de pronto esto es lo peor que voy a vivir y de pronto esto me lleva a la muerte, ujú. poder mostrar que uno puede tener, aunque sea en corto tiempo, una vida diferente. Así que cuando vino esa meta de un maratón, como vinieron luego muchas otras, dije, sí, lo voy a hacer. Mm, De hecho, hice dos acciones seguidas a eso y fue conseguir un coach, es decir, llamé a una persona a quien yo seguía a través de un podcast que sabía que había apoyado a personas a mm, llevarlos a hacer diferentes carreras, entre ellas un maratón, ok. y le dije lo que quería hacer. Comenzamos un proceso de entrenamiento y la otra acción que tomé fue inscribirme en un maratón. Wow. Sin decirle a mi esposa, sin planificar nada, simplemente voy a hacer un maratón Wow. y voy a empezar y listo. ¿Y en Y cuánto tiempo estaba el maratón? ¿Cuántos meses enfrente estaba la maratón? estábamos en septiembre de 2021 y el maratón era enero del próximo año, Oh, 2022. o sea que no es que ibas a esperar un año, sino que era nada más unos cuantos meses adelante de ti. Wow, entonces, y fíjate, en el proceso que estás contando tu historia, estás respondiendo sin querer una de mis preguntas, ¿verdad? Pero la voy a introducir aquí de una sola vez para que sigas contando tu historia y vuelvas o caigamos a la respuesta a esa pregunta, y es, ¿qué acciones, qué ac- sí, qué acciones, qué decisiones has tomado en la jornada que te han ayudado a tu proceso de sanidad? Entonces, ya nos dijiste varias, por ejemplo, reenfocarte, por ejemplo, ese momento, diría yo, divino, donde pudiste ver la palabra cáncer como la palabra en realidad voy a nacer, y luego decides tener la carrera, luego decides tener un coach y luego te trazas la meta de correrla
unos meses después, ¿qué otras decisiones has visto tú, al menos hasta este punto de la historia, ¿verdad? Síguela contando con libertad, pero hasta este punto de la historia, ¿qué decisiones consideras tú que han sido claves para el proceso de sanidad, aparte de las que acabamos de decir? Por supuesto, si recibes una noticia como esta, Mm, tu vida cambia. mm, Por lo tanto, hay que cambiar las acciones que se van a estar tomando de ahí en adelante. mm, Yo tenía unas prioridades claras, definidas, objetivos por alcanzar. Sin embargo, esto venía a cambiarlo todo. sí, Entonces, por ejemplo, mantener un negocio en crecimiento, ujú, debí tomar la decisión de mantener un negocio, como quise llamarle en aquel momento, flotando, es decir, mantenerlo vivo, ok, que se mantuviese operando, pero yo necesitaba cambiar mis prioridades, así que necesitaba entender que no podía dejar una cita médica sin atender, necesitaba ir a hacer los análisis que me pidiesen en el momento en que necesitaba hacerlo, necesitaba descansar, y yo pensaba que descansar era simplemente ir a la cama y dormir. Necesitaba eso, pero también necesitaba, y aquí volvemos a hacer un cambio de mindset, ¿no? De mentalidad. sí, Necesitaba reposo, es decir, yo tuve momentos en los que simplemente yo estaba en reposo, sí, sentado, descansando, nada de actividades. sí, Cuando estás en un proceso también de espera, digamos que estás en la oficina del médico ujú, y tienes una cita a una hora y llega esa hora y no te atienden, comienzas a desesperarte y típicamente comienzas a buscar qué hacer. Así que yo necesité establecer qué cosas yo voy a hacer en los días en que yo voy a estar esperando. ok, ¿Qué yo voy a hacer si yo, que sucedió, despierto a las 2 de la mañana preocupado, angustiado, ujú, desanimado, no sé qué hacer? Entonces yo comencé a establecer una serie de acciones como lectura, tenía libros. sí, La cantidad de libros que leí en ese tiempo, no pensé leerlas o sea, porque era parte de lo que comencé a hacer. Entonces, mantener la mente ocupada con actividades que al mismo tiempo me ayudasen al proceso que estaba viviendo fue clave. Fue fundamental. El ejercicio, por supuesto, a mí siempre, ¿verdad? Desde que comencé a correr en el 2016, sí, lo hice por cuestiones de salud. Me di cuenta que el correr me daba, además de energía, me permitía tener la mente clara. sí, Recuerdo que salía a correr y a veces no tenía ni tiempo. Era correr, correr, correr. Y de allí tenía en la mente 2, 3 episodios para el podcast que hago y llegaba a escribir y llegaba a colocar esas palabras en un papel para luego grabarlas. mm, Eh, Eso me dio mucha energía para poder continuar en el proceso donde no sabía que iba a poder suceder en el camino que estaba atravesando. Fíjate, veo, mientras tú nos vas contando las actividades o las decisiones que has tomado, veo que lo que constantemente se presenta en ti es el tener algo más grande delante de ti que alcanzar. O sea, no sé si lo estoy describiendo en las formas correctas, pero el saber de que no todo ha terminado. Al contrario, si me proyecto a alcanzar eso que quiero alcanzar más adelante, como que te predispone a querer vivir. Por supuesto. ¿Lo sientes de esa forma? Porque eso es lo que veo que otra actividad o qué otro sentimiento se presentó a este nivel de la historia, ¿no? Cuando, cuando viene este proceso del maratón, por ejemplo, Ah, ajá. como te dije, ya vengo a hacer la inscripción, le digo a mi esposa, esto es lo que acabo de hacer y ahora ¿Qué te ella dijo se tu da esposa? cuenta. ¿Qué te dijo tu No, esposa? puso el grito en el cielo, como decimos nosotros en Wow. Puerto Rico. Pero nosotros estamos en esto, Ajá. ¿sabes? Tenemos ahora que saber que quizás necesitamos económicamente frenar algunas cosas, ¿no? Que eso es parte también de un proceso como este. Y tú me vas a decir ahora que te acabas de inscribir, no solamente para un maratón, sino también fuera del país, porque entonces ahora hay que viajar. Realmente
yo a veces pienso que estaba un poquito loco, pero eso describe lo que tú acabas de decir, ¿no? Si tú Ajá. te trazas una meta a largo plazo, no es la meta en sí realmente lo que va a hacer el cambio en tu vida. Definitivamente va a tener un efecto. Lo que sí es que va a provocar que el proceso traiga transformación para ti y Wow, para las personas que están a tu alrededor. Entonces, wow. decisiones como esta, decisiones como el hacer un reposo, el decisiones de establecer prioridades, soltar, Celine, decidir soltar cosas que me apasionaban, pero que sabía que en ese momento no podía seguirlo. Tener Resultar. que decidir, ¿Cómo tener cuáles? que, ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Dan una o dos. tener que decidir, y aquí viene el soltar, que el negocio ya no sería una prioridad cuando mejor está. Y Wow, soltar el hecho de, podía pensar que alcancé el éxito y ahora ajá, lo tengo que soltar. wow, Tengo que dejarlo. wow. Porque de lo contrario, me afanaría Mm, por lograr aún más y descuidaría aún más mi salud, a mi wow, familia. Soltar personas, Celine, mm, personas que quizás en el camino pues o no fueron empáticas o quizás no han pasado por esto. Tuve que trabajar mucho con esa parte emocional porque cuando decidí ir contando lo que estaba pasando, mira, tengo un diagnóstico de cáncer, voy a tomarme un tiempo, no voy a poder hacer esto, recibí todo tipo de respuestas, ¿no? Y muchas de ellas me chocaron, entonces tuve que aprender qué es lo que hace que la gente reaccione como reacciona. Y me di cuenta que muchas veces las personas, ejemplo, que nunca ha tenido de cerca a una persona que ha pasado este tipo sí, de diagnóstico de enfermedad, pues se le hace difícil entenderlo. Podríamos desde acá pensar, oye, él cree o ella cree que yo tengo un catarro sí, y mira cómo reacciona. Yo tengo algo más que eso. Pero en su interior, en sus experiencias, nunca han vivido esto, por lo tanto, no wow, tienen forma de responderlo. Entonces, wow, poder entender que eso es parte de este proceso, que hay personas que van sí, a reaccionar de una manera como tal vez espera y otras no, es parte de todo lo que sí, hay que soltar. Hay que soltar esa actitud de decir, oye, tú deberías haber reaccionado de esta manera. Hay que ser wow. más empático. Fíjate, quiero introducir, no, no nos perdamos de vista que tienes la carrera y tienes la maratón, ¿verdad? Eso está ahí. Vamos a seguir esa historia. Pero antes de llegar a ese punto, en este espacio quiero hacerte la siguiente pregunta, porque va súper conectado con lo que acabas de decir. ¿Cuál debería de ser la actitud de las personas que están alrededor de una persona que está pasando un proceso similar? ¿Cuál debería ser esa actitud antes de descubrir, ok, mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi sobrino, mi primo está pasando por esto? Antes, durante y después de este proceso. Tú nos acabas de decir una de esas actitudes, pero puedes profundizar un poco más. Wow. ¿Cómo se deberían de comportar a estas personas que están alrededor tuyo o de una persona que tenga un proceso así? Esa es una interesantísima pregunta, porque estás poniendo tres tiempos, ¿no? Antes, durante y después. Ujú, Entonces, me gustaría, ¿verdad?, hacer énfasis en que cada una de estas etapas, cada uno de estos tiempos, ujú, debería tener la misma importancia, la misma prioridad para atender. Yo he tenido la oportunidad de ver personas que, digamos, un familiar fallece sí, y en ese proceso todo el mundo está allí dando lo necesario, el apoyo, el cariño, el abrazo. Y pareciera ser que el día que llevamos a esta persona, ¿verdad?, a despedirse de él o de ella, de pronto cada quien regresa a su vida normal y sí, la persona que ha perdido el familiar muchas veces queda sola. Entonces, por eso hago, ¿verdad?, énfasis en que cada etapa tiene su importancia. Es bien difícil definir qué actitud debería tener una persona en cada una de estas etapas. Sin embargo, mi experiencia
y lo que yo he estado haciendo y he visto y podría compartir contigo hoy con la audiencia es lo siguiente. Yo incluso, y compartí muchas veces contigo, ¿no? Sí. Y una de las preguntas que te hacía es, Celine, ¿cómo te sientes? ¿Qué tú haces? ¿Cómo estás manejando la situación? Porque yo quería entender cuál era el papel o el rol que estaba jugando mi esposa en este caso. Sí. Porque ella está viviendo la situación desde otro ángulo, desde otro punto de vista. No significa que yo, que estoy pasando por el proceso de cáncer, sea, digamos, la persona a quien hay que prestarle toda la atención, sino que también está la persona que está allí cuidando y atendiendo. Entonces, hay que tener ese antes, después, antes, durante y después, y esas actitudes todo ese tiempo de ambas partes. Ahora bien, empatía, mencionaría, ¿verdad? Que es bien importante. El estado de ánimo de una persona que ha sido diagnosticada con cualquier enfermedad, diría yo, sin embargo, esta es la que conozco porque es la que he estado viviendo, la persona debe ser empática porque nuestro estado de ánimo cambia constantemente y a veces sin razón. Y es porque simplemente quizás no descansé bien, no dormí bien, pasé la noche con una preocupación, o si ya estoy en el proceso de tratamiento, mi cuerpo está sintiendo una serie de sensaciones, generan emociones y todo eso cambia el estado de ánimo. Entonces hay que ser empático, o debería, ¿verdad?, de ser esa persona, de tener una actitud de empatía. Paciencia es primordial, ser paciente en el proceso. Paciente para que las cosas salgan diferente a lo que habíamos planificado. Hacemos un estudio y de pronto sale todo diferente a lo que hay que ser paciente. Quizás hay que esperar 3 meses para que venga un resultado. Quizás hay que esperar un periodo de 1 año a otro, como nos pasó a mi esposa y a mí en una ocasión. Recibimos un estudio y necesitábamos que lo leyese la oncóloga. Y hasta el próximo año no regresaba de vacaciones. Entonces hay que ser muy paciente, hay que ser empático. Y sobre todo hay que estar allí, Celine. A veces no hay que decir nada. A veces simplemente es estar allí, compartir el momento y listo. Simplemente estar allí. Cuando se está en un proceso de tratamiento, en mi caso yo pasé por la quimioterapia, todo transforma, ¿no? Físicamente, emocionalmente, la quimio. Entonces yo no sé qué esperar en el proceso, así que no sé qué decirle a la persona cómo esto va a suceder. Por ejemplo, yo recuerdo mi primera quimioterapia. Yo ese día llegué, me sentía, digamos, relativamente bien. Me fui a la cama a descansar. En la noche despierto. Tengo deseos de ir al baño. Y cuando me voy a levantar, no me puedo levantar. Intento por un rato levantarme, finalmente me levanto y estoy súper cerca de lo que es la puerta del baño, la misma distancia que camino prácticamente todos los días. Sin embargo, ese tramo fue súper largo. Entonces, yo me doy cuenta ese día, cuando finalmente llego al baño y tuve que sentarme porque no podía quedarme de pie. Ese día me di cuenta que estaba enfermo. Y comencé a sentir emociones y sensaciones que no podría, Celine, describir. Y digo esto porque luego yo no sabía cómo explicarle a mi esposa lo que estaba sintiendo, lo que estaba viviendo. Y seguro que ella tenía mucha curiosidad o simplemente estaba queriendo entenderme. Y al principio fue difícil para ella poder, mira, pero ¿qué hago? ¿Qué dejo de hacer? Y simplemente estaba allí en silencio. Si ella notaba que me levantaba en la noche, estaba ahí para apoyarme en ese proceso. Si ya uno está pasando esta etapa, ¿no?, como me encuentro yo, ya yo estoy próximo a terminar mi tratamiento ahora en enero 2025. Muy bien. Y gloria a Dios, ¿verdad?, por eso. Claro. Sin embargo, Celine, este proceso, después de la parte más difícil, que tal vez fue la quimioterapia, como te comentaba, y tú quizás viste, ¿verdad?, a un José muy activo, muy enfocado y muy dándole a todas las metas. Sin embargo, en esta última etapa
No puedo decir que he estado deprimido, pero sí mi estado de ánimo sufrió bastante. Es decir, yo me di cuenta ahora saliendo del proceso de muchas cosas que habían pasado. O sea, como te decía al inicio, me establecí metas, me establecí Claro. pasos a seguir. Yo voy a hacer esto, voy a salir adelante. Yo en favor de lo que Dios tiene para mí, cambié el significado de la palabra cáncer por nacer y todo eso me llenó de energía. Y un día descubro que estoy pasando por un proceso de cáncer, Mm, que he salido adelante, mm, que ahora mucha gente me ve como, wow, qué valiente has sido. Y yo por dentro siento que estoy, digamos, sufriendo, por decirlo de esa manera. Y estoy dándome cuenta de todo lo que ha pasado y ahora es que reacciono ante esta situación. Entonces, por eso he enfatizado al principio, ¿no? Cada etapa del proceso, ujú. porque cada persona posiblemente el proceso es diferente. Antes, Sí, estar allí para acompañar, para sí. apoyar, empatía, paciencia, simplemente estar allí en silencio. Ujú, En medio del proceso, tratar de entender, por ejemplo, mi esposa me ha contado que ella leía cómo mm, se siente una persona, qué empieza a suceder, sí, qué alimentos debe comer, qué no debería, cómo esto, cómo lo otro. Entonces ella entró en entender sin mm, entrar en preguntarme, pero ¿qué sientes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces esto? No, ella tratando de entender desde lo que iba viendo, consultando con la oncóloga, entendiendo qué cosas se puede hacer, qué no se puede hacer, para entonces no entrar claro, en disyuntivas conmigo de pelear. Y claro. ahora en esta tercera etapa, ¿no? Poder seguir apoyándome en el proceso. Tengo dos preguntas porque has compartido, wow, puntos muy valiosos. Una de ellas es, tú mencionaste de que después de que pasas este proceso de quimioterapia y todo eso, veo como que el cuerpo, o sea, el cuerpo de una persona así como tú o una persona que está pasando por un proceso así, esta manera como de pelea, ¿no? Pelea, 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 activo, activo, activo por mantenerse y por pasar al otro lado. Pero cuando tú ya pasas al otro lado, como que es entonces hasta ese momento donde de repente tus emociones empiezan a procesar todo lo que ha pasado 2 años atrás. Y ya estamos hablando de otra etapa. ¿Es así como te sentiste? Sí, lo acabas de describir muy bien, definitivamente. Es Wow. entrar en un proceso de crisis, ¿no? Que puede durar un segundo, un momento, una explosión de pronto y tú reaccionas como debes y de pronto luego te das cuenta, ah, wow, lo que acaba de suceder. Comienzo a asimilar todas esas emociones, comienzo a darme cuenta también de aquello que solté, por ejemplo, Ujú. y ahora cómo manejo esto. Estaba aquí, ahora estoy acá, tengo esta necesidad. Entonces, todo eso se mezcla a un punto que las emociones empiezan a tener una sacudida, ¿no? Entonces, muchas veces manejar la parte física o llevar un proceso de paso, esto es lo que debemos hacer, como lo hice al inicio, es Claro. mucho más fácil que manejar con el tema de emociones. Y yo creo que, y ahí la importancia de lo que nos estabas diciendo de la actitud de las personas antes, durante y después, Y ¿verdad? después, Y ya una vez estando en ese después, ¿qué otro ejemplo de las actitudes correctas nos puedes dar de las personas que las personas tienen que tener en ese después? Porque bien nos comentaste, bueno, ya tuvo la quimioterapia, ya 2 años, está vivo, va a seguir adelante y se van. Pero hay otra batalla que se está peleando. ¿Cuál deberían de ser esas actitudes que este círculo de personas tienen que tener para ayudarle a esa persona que está pasando por esa parte, ese golpe emocional ahora, a seguir avanzando? Porque o muchas veces nos quita la vida algo físico o algo emocional. sí. Así que, ¿qué otras cosas te gustaría tú que esas personas que están alrededor tuyo tengan en esta etapa ahora de tu proceso? Yo diría seguir siendo intencional, ¿no? Muchas veces cuando estás Okay. enfermo, todos los días se te pregunta, oye, ¿cómo te sientes?
¿Cómo estás? Sin embargo, cuando ya te sientes mejor, quizás eso deja de estar. Entonces, poder tomar el tiempo, simplemente decir, oye, Celine, ¿cómo te sientes? Creo que esa es una de las mejores preguntas que uno puede hacer a estas personas, ¿no? Que estamos pasando por este proceso. Yo igual como conversaba contigo, conversaba con un amigo que su esposa también pasó por este proceso y él me enseñó mucho porque él me decía, José, yo a veces necesito que las personas me pregunten cómo me siento, porque la atención está en mi esposa, pero yo estoy viviendo esto de una manera diferente y emocionalmente Right. lo estoy viendo diferente. Entonces, poder entender que no es estar encima de la persona, pero poder ser intencional en preguntar cómo estás, cómo te sientes, esa conexión que no se pierda. Saber que, por ejemplo, que es lo que muchas veces me ha golpeado fuerte. He sido un luchador, he dado hacia adelante y de pronto pareciera que no puedo tener un mal día, no puedo doblar las rodillas, porque imagínate, incluso ha habido personas que he intentado compartir con cómo me siento y de pronto, pero ¿cómo va a ser? Si tú mira lo que has hecho, has vencido esto y ahora me viene, pareciera como que si ya hiciste algo tan grande, bueno, pues eso que te está pasando es algo pequeño, ¿no? Entonces, no minimizar, ¿verdad? Que una persona pueda tener una emoción o simplemente un proceso donde hoy no se siente del todo bien. Y creo que está la clave ahí, ¿sabes? Cualquiera, yo resumiría diciendo cualquier actitud que tenga que ver y que apunte a que la persona pueda Okay. apoyar a esta persona que está pasando por el proceso en la dirección de las emociones, de que pueda aflorar esas emociones, pues eso ciertamente va a ayudar. Hay personas que se han acercado a mí, no han podido ayudarme, pero me han dado un buen consejo. Sí. Quizás te convendría ver a un profesional, quizás podrías ir a este tipo de actividad, quizás podrías leer este libro. Entonces, como nosotros decimos, ¿verdad? En nuestro proceso de coaching, Celine, no se trata de dar opiniones, sino de experiencias, porque las experiencias realmente son las que van a aportar. Y si uno no tiene nada que aportar, pues simplemente estar allí, dejarle saber a la persona que Sí. aquí estoy, si necesitas algo. Y ahora que digo, si necesitas algo, Ajá. hay que ser específico. Saber la cantidad de veces que recibí una llamada, José, lo que puedas necesitar. Pero en mi cabeza yo no sé qué yo puedo necesitar. Sí, no, Y de pronto puedo tener muchas otras necesidades, pero, pero no sé, tengo que decirte gracias por lo que me dices, pero ¿qué pasa si de pronto tú dices, oye José, yo te puedo ayudar con esto? ¿Te parece? Ujú. Sí, me parece bien. De pronto alguien llega y dice, mira, fui y compré esto para ti y listo. Entonces, poder también ser específico en que cómo puedo ayudar a esa persona, no Claro. sé. Interesante, interesante. Ok, te dije que tenía dos preguntas, así que ya tocamos esa. La otra es cuando nos estabas contando de que fuiste al baño y no pudiste, o sea, te diste cuenta en ese momento, oye, estoy enfermo, ok, no sentía fuerza, pero no lo podías comunicar tampoco a tu esposa. ¿Por qué crees tú que fue eso? ¿Será por nosotros, o sea, por la parte de la hombría o de no sentir? ¿Por qué fue? ¿Por qué fue que no podías decirle a tu esposa que necesitabas en ese momento, no sé, una ayuda? En primer lugar, porque no sabía lo que estaba pasando. Okay. O sea, yo me estoy sintiendo bien. Ajá, Mira este cuadro. ajá, Yo me estoy sintiendo bien. O sea, yo tengo okay, cáncer, pero me siento súper bien. okay, Salgo a correr todos los días, estoy físicamente bien, me veo muy bien. okay, Y ahora comienzo con la quimioterapia y la quimioterapia es la que me dice a mí, tú estás enfermo, porque comienzo a sentirme mal, comienzo a sentirme débil, comienzo a sentir el cuerpo okay, luchando, batallando con lo que allí está. okay, Incluso yo llegué a pensar ujú, en mi segunda quimioterapia no continuar, okay, porque me sentía fatal.
y yo decía, yo no me quiero sentir así. Okay. Yo no quiero esto. No. Y fue un amigo quien me hizo entender que no se trataba de que estaba enfermo. Sí, estás enfermo, pero quiere decir que el medicamento que estás recibiendo Okay. está funcionando. Por eso es que tu cuerpo está sintiendo lo que estás sintiendo. Y en ese momento pues dije, bueno, claro. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué no podía? En primer lugar, no podía comunicar porque no necesariamente tenía palabras que podría Okay. describir como cuando tienes un dolor en un lugar, sino que mi cuerpo estaba Wow. experimentando cosas que no puedo describir. Okay. Una de las cosas que recuerdo es que la boca quedó con, con una sensación a cobre, Mm. como si te pusieras un chavito de un Metal. centavo y esa sensación. Entonces no podía comer muchas cosas. Todavía hoy yo no como algunas cosas que me encantaban porque no, Recuerda. no sé, no, simplemente el olor de eso Okay. preparándose ya me causaba un problema horrible. Y creo que fue eso. Yo suelo ser con mi esposa muy abierto, decirle cómo me siento. Sin embargo, a veces me limito bastante porque pienso que lo puedo manejar. Quizás eso también, ¿verdad? Nos afecta a nosotros como hombres, ¿no? Yo no tengo problema en decirlo, pero si yo puedo resolverlo, pues bueno, No eh, voy a decirlo, quiero no resolverlo. tengo que decirlo. Y por supuesto, tuve un gran reto y seguramente quienes pasan por esto habrán tenido el mismo reto y es que tú necesitas mantenerte fuerte, o sea, firme, porque si tú caes, tú sientes que todo se cae. Es como esa pieza de dominó que Ujú. cayó y todas las demás Ujú. se cayeron. Entonces yo sabía que tenía que estar firme, ¿no? ¿Cómo, cuando tú dices tú necesitas mantenerte firme, cómo una persona se puede mantener firme frente a un gigante como este? Lo has mencionado desde el principio, las decisiones que se toman. Una de las decisiones que yo tomé es me mantengo firme, Okay. no me quejo, Okay. no me quejo. Esto está pasando y simplemente es normal que me Ujú. duela, que me sienta mal, que me sienta triste. Okay. Lo puedo expresar, lo puedo comunicar, pero yo no puedo pasar el día quejándome. Mm. Cuando tengo a mi lado una persona que está quizás hasta más preocupada que yo Mm. por lo que estamos viviendo. Y si encima de eso yo estuviese quejándome, ay, esto me molesta, esto me duele, anoche no dormí, Mm. no me gusta tal o cual alimento y antes yo no podía comer bien. Imagínate todo el día quejándose, ¿no? Entonces, ¿cómo vencemos un gigante como este? Yo recuerdo haber dicho, no me quejo, Okay. no mando a nadie. Sí. Mi esposa siempre antes decía que yo era un mandón. Ah, Tráeme esto, tráeme aquello. ajá. Entonces yo decidí no sentarme a tráeme aquello, tráeme. No, yo lo que pueda hacer lo voy a hacer. Sí. Okay. Lo que pueda seguir haciendo lo voy a seguir haciendo. Y creo que eso me ayudó mucho, ¿no? Poder establecer como que esas decisiones de manejar eso ayuda, ¿no? Yo creo que también uno tiene que facilitarle a los demás el camino. Sí. 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 Wow. Bueno, entonces llega septiembre, tienes el coach para correr, te inscribes en la carrera, tienes que viajar, se llega el momento de la carrera, ¿qué sigue después? Continúa la historia. Mira, esta carrera fue súper especial porque comienza el proceso de entrenar. Mi hermano, que viene enterándose de todo lo que está pasando, decide hacer el maratón conmigo. O sea que Así tu que, hermano se enteró hasta, en serio, ok. o sea, él se viene, yo los voy preparando. O sea, mira, estamos viendo esto, nos estamos preparando para esto. Ok. Y ahora que hablas de eso y haciendo una pausa con el maratón, recuerdo que mi esposa y yo decidimos ir pasando la información cuando estuviésemos listos para poder responder a las preguntas que, las,
la familia tuviese. Ya. Ok. Yo no llegaba a decirte, Celine, estoy en esta etapa Ok. sin haber entendido antes cuál podían ser las preguntas que tú ibas a tener, Ok. a las que yo pudiese responder y las que no, poder decirte, no hemos llegado a esa etapa. Porque en el proceso que te decía inicialmente de observar y esperar, tú Sí. tienes muchísimas preguntas y casi ninguna respuesta. Entonces, lo mismo sucede con tus familiares. Debo comunicar lo que estoy viviendo y ahora vienen muchísimas preguntas, no tengo respuestas y lo que la persona puede sentir es no tiene control, no sabe lo que está sucediendo o peor aún, me está ocultando algo. Ah, claro, especialmente la familia, ¿no? Entonces, estoy en este proceso de ir llevándole, manteniéndolos al tanto. Mira, esto es así, estamos en esta etapa. Ahora, mientras tanto, voy a hacer un maratón. ¿Cómo? ¿Pero cómo va a ser? Y pues me voy a anotar. Entonces, mi hermana que está en Miami, yo lo quiero recibir acá, vengan para acá. Ajá. Y se convirtió esto en un viaje familiar. Wow, qué lindo. Fue una experiencia muy bonita. Fueron momentos donde pudimos estar juntos, abrazarnos, Sí. llorar, compartir. Y bueno, llegó el día del maratón. Y te comparto que sabes que mi coach no sabía que estaba entrenando a una persona con cáncer. Yo tuve miedo de compartírselo porque pensé Oh, que no iba a querer entrenarme. wow, ¿y se dio cuenta hasta el día del maratón o después? Llegó el día, Ajá. 2 días antes, llegó a Miami Ajá. y llegando le dije, llegué y quiero compartirte esto. ¿Y cuál fue la reacción de él? No, no, él me dejó un audio, wow. José Alicea se ha convertido en un gran amigo. Sí. Y wow, me dejó un audio que Wow. tremendo. Ha sido, no solamente me preparó para el maratón, sino ha estado ahí para apoyarme para este proceso, ¿no? Yo no sabía también que él tenía un familiar muy cercano Wow. que estaba pasando por esto y entonces, Wow. pues, ¿qué te puedo decir? Sí, sí, wow, Sí. wow. No, gracias, gracias de verdad por tu vulnerabilidad. Y en todo este proceso, sé que has aprendido un montón de cosas. Si pudieras compartir con nosotros 3 o 4 cosas y con toda nuestra audiencia, eh, medulares de este proceso que has aprendido, ¿cuáles serían? La vida es frágil, Mm, la vida es simple mm, y la vida hay que vivirla de manera intencional. Si tenemos esta conversación hoy, este momento, es porque estamos disfrutando de ella. Y quien está escuchando debe tal vez estar haciendo alguna otra actividad, sin embargo, de aquí debería tomar algo que pueda aprender y ponerlo en acción. Hay que ser intencional, hay que entender que en un abrir y cerrar de ojos no estamos, ¿sabes? Estamos hablando de mí que tuve y he pasado por un proceso de cáncer y esto ha cambiado mi vida, pero la realidad, Celine, sí, todos tenemos la misma condición. mm, Estamos vivos y en algún momento ya no vamos a estar. sí, Solo que experiencias como esta, ¿verdad? Muchas veces nos abren los ojos a tiempo para darnos cuenta que necesitamos y debemos mm, vivir la vida que tenemos delante. Es un regalo, es un regalo. Y cada día deberíamos tomar ese regalo que se nos ha dado como un día y desempaquetarlo. sí, Desempaquetarlo y vivirlo al máximo. Habrán días buenos, ujú. habrán días no tan buenos, igual disfrutarlo, sacar lo mejor de él. Wow, wow, excelente. Am, para que nuestra audiencia conozca un poco más de cómo fue que llegamos a conectarnos. Am, lo que José acaba de compartir ha sido un proceso que nosotros hemos vivido, mi esposa y yo. Y si quieres saber un poco más, te invito a que escuches o veas el episodio anterior a este.
Y estando en este proceso, yo recibí un mensaje de texto de José, agosto 27 del 2023, un sábado a las 10:30 de la mañana. Y se lo enseñé a mi esposa. Estábamos en la cocina y había un pasaje de, de la Biblia que nos dio mucha fuerza y mucho aliento. Y de ahí nació esta hermosa amistad. Así que nos conectó estos procesos y estas jornadas que hemos tenido, ¿no? En el caso mío ha sido mi esposa y, y así que esto nos llevó a poder hacer este episodio y nuestro deseo, tanto de la familia de José y de su familia, de mí y de mi familia, es que todos nuestros oyentes, todas las personas que estén escuchando, ya sea que tú mismo hayas pasado, estés pasando, un familiar o conozcas a alguien, que tú puedas aprender de esta jornada de José, que tú puedas aprender de estos, wow, de estos nuggets, de estas perlas que José nos ha dado, que ha compartido en esta jornada y que podamos de alguna forma, ya sea darle una vida mejor a esa persona que está pasando por lo que está pasando, o de repente nosotros mismos tener una perspectiva diferente de la vida que nosotros estamos llevando. José, ¿qué papel ha tomado o ha jugado tu fe en este proceso? Wow, ha sido fundamental, fundamental. Yo tuve una experiencia, o sea, crecí en una familia cristiana. Sin embargo, me desvié un poco en lo que fue, ¿verdad? Mi juventud. Y 2 años después de haberme casado con mi esposa, eh, en el 2008, nos casamos en el 2006, yo tuve una experiencia donde pude conocer, ¿verdad? A Cristo y hacer cambios en mi vida a partir de ese momento. Entonces comencé y abracé la fe. Y sigo, ¿verdad? Creciendo, porque esto es otra jornada, ¿no? Cuando conocemos a Cristo y comenzamos a caminar con Él, es un proceso de subes y bajas, ¿no? Así que cuando vengo ahora con este proceso, me agarré aún más, me agarré aún más. Y Celine, te mencionaba que había noches oscuras, noches difíciles, y yo simplemente me levantaba, hacía dos cosas, porque me dio con comer pan, cosa que no hacía. A mí me Así encanta. que Así que, comía pan y escuchaba música. Y comencé a escuchar las mismas canciones todas las madrugadas, todas las madrugadas. Y luego, en los días difíciles, esas canciones se repetían en mi mente. Vas a poder salir adelante. El poder de Dios está contigo. Eran cosas que se repetían constantes. Leía salmos, leí la historia de Job y me metí en ella y de pronto todo esto me daba fuerza. Y a veces yo decía, Dios mío, no tengo fuerza, y el Señor me regalaba una palabra, un salmo. Y la fe definitivamente me ha sostenido, me ha sostenido. qué La lindo. palabra de Dios me ha sostenido. Me, me he metido de lleno a entender lo que Dios quiere para mí. Te puedo confesar que a veces no tengo claridad en el proceso, sin embargo estoy confiando en Él. Sí. Y eso pues ha sido una gran bendición. Ha sido una gran bendición también ver que personas de pronto te miran y dicen, te veo fuerte y te veo que eres un hombre de Dios. Mm. Y eso a mí me llena, pero no solamente me llena porque, wow, qué bien, sino porque eso está calando en esa persona que está viendo. Mm. Y definitivamente, sí, el proceso, yo me establecí metas, me enfoqué, accioné, hice lo que tenía que hacer. Claro. Sin embargo, sin la fe, no estaría aquí, Bueno, qué lindo, qué lindo. no estaría aquí. Gracias, José, por compartirnos eso. Y bueno, yo creo que esto es apenas creo la puntita de un iceberg, ¿verdad? Porque ahora pienso yo en la historia de repente que en tu caso, que tu esposa,
¿verdad? Tiene, en la historia de tus hijos que ellos tienen. Y tú lo mencionaste porque cada una de las personas, esto provoca un impacto a ti en este caso, pero también tuvo un impacto que posiblemente sea algo distinto en tu esposa, en tus hijos. Y así que eso nada más es como esta historia o este episodio es el tip del todo el iceberg que está abajo. Una de las grandes oportunidades, José, que he tenido, y una vez más, gracias por estarnos contando tu historia, pero una de las grandes oportunidades que he tenido es el haber descubierto tu podcast. Así que no quería dejar de terminar esta transmisión sin antes darte este espacio para que tú nos hables un poquito del trabajo que tú estás haciendo en tu podcast y también anunciarle a toda nuestra audiencia, vayan al podcast de José, regístrense para que cada vez que él saque un episodio, ustedes los puedan tener ahí en su feed y lo puedan escuchar y prontamente ver en un futuro. Así que háblanos de ese regalo que les estás dando al mundo, porque así lo veo yo, José, te lo digo de Sí, corazón, sí. así lo veo. Eh, Tú eres una persona bien clara, bien pausada, bien, así que cuando transmites lo que transmites a través de tu podcast, yo lo veo como un regalo. Así que háblanos unos segunditos de ese podcast, cómo se llama, dónde lo pueden encontrar. Gracias, Celine. Sí, por supuesto, el podcast definitivamente es una de esas herramientas que he utilizado para ir sanando, ¿no? Comunicando esos aprendizajes que voy teniendo. El podcast se llama Tu Viaje Empresarial y básicamente estoy compartiendo ideas prácticas, puntuales para que las personas puedan desarrollar a través de estas ideas un plan, ya sea para un negocio, quizás personas que quieren dar el salto de empleado a emprendedor. Y allí, bueno, descargo lo que he ido aprendiendo por muchos años. Aprovecho para que puedas con estas herramientas avanzar en tu proceso y por eso quise llamarle, ¿verdad? Tu viaje empresarial. Lo puedes encontrar en Apple Podcasts y en Spotify como Tu Viaje Empresarial. Perfecto, gracias José. Como bien escucharon en la entrevista, él es emprendedor, así que también algo que compartimos él y yo es el ser coaches de negocios. Así que dentro del podcast de él también vas a encontrar información de todo el coaching que José da. Así que te animo a que te registres, que escuches y si necesitas apoyo, tú que eres emprendedor también, sabes que cuentas con la gran experiencia de José. Gracias, José, por compartirnos esto de tu podcast. José, para ir concluyendo el episodio de hoy, y escuchen lo que dije, el episodio de hoy. Estoy pasando un mensaje ahí, José. Para ir aterrizando el episodio de hoy, um, ¿qué hay en tu corazón que quisieras, a manera de cerrar, compartir con nuestra audiencia? Ese mensaje que tú pudieras decir, oye, no podemos cerrar si no digo esto. ¿Cuál sería ese mensaje? ¿Cuál sería ese consejo para todos los que nos están viendo o escuchando? Sería que el dolor nos conecta. Bien mencionaste que este proceso, ¿verdad? Nos unió. Recientemente visitaste a Puerto Rico y tuve la oportunidad de conocer a tu esposa. Y mientras cenábamos y compartíamos, yo estaba sanando. Porque las experiencias que ella compartía, yo sentía que eran mis experiencias y que yo no podía poner palabras. Sin embargo, ella lo estaba haciendo y yo podía decir, te entiendo. Ahora sé por qué yo estaba pasando por esto. Entonces, dicho eso, básicamente, si nosotros hemos pasado alguna experiencia, a alguien podemos ayudar. Y alguien también nos puede ayudar. Entonces, es algo de darnos la oportunidad de servir en dos direcciones. Okay. Escucho y permito que tú sanes. Alguien me escucha y permito que esa persona también pueda sanar. Y sea cual sea la situación que estés atravesando, aquellas personas que nos escuchan, siempre hay solución.
Mm. Puede ser un proceso, un diagnóstico, puede ser un proceso duro, difícil, oscuro, incluso aún más de lo que quizás yo he vivido. Sin embargo, siempre hay solución. Y como dice un amigo que me regaló estas palabras, José, al final vas a salir más fuerte, más sano y más sabio. Y esas son las palabras que quiero regalarte a ti que nos escuchas el día de hoy. Sea cual sea la situación que estás atravesando, al final vas a salir más fuerte, más sano y más sabio. Wow, wow, wow. Excelente. Wow. Gracias, José, por esa. Gracias a ti, Celine. Gracias por ese hermoso consejo. Gracias por compartir esta pequeña parte de tu historia. Gracias a nuestra audiencia por mantenerse conectada hasta acá. Y esperamos que este episodio haya de alguna forma causado un impacto, un beneficio a tu vida como esposo, esposa, hijo, hija, cualquiera que sea tu posición familiar, igual como un líder, porque de repente en tu equipo de liderazgo, alguien de tu equipo de liderazgo posiblemente esté pasando esto. Igual si eres un empresario, un emprendedor, en cualquier nivel o punto de la vida que te encuentres, nuestro deseo ha sido que de alguna forma hayamos traído tips o consejos o bueno, o que de alguna forma te ayudemos a cruzar ese puente posiblemente doloroso o oscuro que estés atravesando. Gracias por tu sintonía, José, hermano, gracias por tu tiempo. Desde acá de la Florida y tú allá en Puerto Rico te mando un fuerte abrazo. Saludos a ti, a tu familia y bueno, gracias a todos nuestros fieles oyentes y escucha, que tengan un hermoso día, cuídense y nos vemos el próximo episodio. Chao, chao.